Muy buenas tardes. Seguimos en la semana de Navidad. Seguimos trabajando con la Biblia y estimulando a que para los que vayan a tener vacaciones, tiempo más libre, en enero, ¿no? No en estas 2 semanas, pero ya en enero, a usar un buen tiempo sistemático y ordenado para leer la Biblia y también para leer en la plataforma que tiene nuestra iglesia, misión-net.org, algunos de los muchos materiales que hay para seguir de formación, de capacitación, de instrucción, ¿sí? Me acordé ahora, es decir, cosas para que no sea una carga el verano sin muchas posibilidades quizá de salir, pero sí para aprovechar un tiempo que ojalá sea más distendido, ¿sí? Muy bien, hoy puse nuevas profecías mesiánicas. Hace muchos meses, ya perdí la cuenta, hicimos un día de profecías sobre el Mesías que venían del Antiguo Testamento. Después contratamos a Elsa para que venga y ella empezó en sus estudios del Antiguo Testamento con los cantos del siervo, que son los cantos del Mesías que hay en Isaías. De manera que ya veníamos y cuando yo hice ese primero no toqué los cantos del Mesías. De manera que ya cada rato encuentro algún pasaje en el Antiguo Testamento que la nota al pie dice, esta es una profecía mesiánica. Así que bueno, me puse a buscar alguno de ellos, no todos son específicamente que hablan de un Mesías. Ya vamos a ver, pero cada vez que hay un tiempo especial de restauración, de obra de Dios, de bendición, ahí tiene que ver con el tiempo en que el Mesías sería la manifestación de Dios para el hombre. Lo acepte o no lo acepte, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir viendo y sacando algo de lo que encontramos acá juntos y después cada uno seguirá investigando, estudiando, consultando si tiene otros materiales, pero el primero es pensándolo uno, pensándolo y diciendo, Espíritu Santo, ayúdame a entender esto, de qué estás hablando en este caso. Empiezo con Deuteronomio. En Deuteronomio hay un versículo, uno, dos, que siempre me resultaron así medio sorprendentes, no difíciles, pero sorprendentes. Deuteronomio 18, que con esta división de subtítulos para haciendo una pequeña división temática que nos han ofrecido los editores de las Biblias, en esta Biblia dice el profeta. Y entonces, bueno, leo un poquito Deuteronomio 18, el versículo importante es el 15, pero yo voy a leer desde el 14. Dice Dios, las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos. Siempre Dios mostrando todo el panorama. Pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios, acá está el 15, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. Nunca me había fijado, un profeta como yo, dice Dios, profeta como yo. A él sí lo escucharás. Se lo está diciendo a Moisés, a Moisés, el que era el hombre elegido por Dios para hablar con él cara a cara, como dice la palabra, ¿no? Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Como si Moisés hubiera dicho, elegí a otro, que yo ya tengo miedo de tanta cercanía. Y entonces después viene el 18, pero el 17 dice, y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen,
Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Ahora acá dice un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Y entonces, Abel, hay más. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Y dice el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no lo haya mandado, morirá. Acordémonos que toda la educación del Antiguo Testamento a un pueblo joven, analfabeto, inexperto, era dura, era de un padre muy exigente. Pero la cosa es esto que está acá de levantará a un profeta, primero dice como yo, después le repite el escritor y dice un profeta como tú. Y aparentemente, de acuerdo a los comentaristas, esto está anticipando, digamos, estableciendo el papel del profeta en el pueblo de Israel, ¿sí? Porque Moisés lo estaba haciendo y después íbamos a ver que iba a venir una cantidad de profetas que van apareciendo en los libros históricos hasta que después tenemos todos los libros proféticos con los famosísimos profetas del Antiguo. De manera que esto podría ser un reglamento o algo así, una base teórica para lo que sería la profecía de Israel. Pero encontramos en Hechos 3, versículo 17, que tenemos acá el discurso de Pedro, después de la primera sanidad que hay para la iglesia primitiva, el lisiado ahí. Y entonces está ese discurso de Pedro, ese discurso lo hemos visto hace muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces resulta que Pedro, que presenta al Mesías de una manera extraordinaria, en el 20 dice, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Versículo 22 de Hechos 3. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes, de entre sus propios hermanos, a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no lo haga, que no le haga caso, será eliminado del pueblo, ¿sí? De manera que acá estaba tomando Pedro el versículo de Deuteronomio 18:15 para que llegue esa preparación del ministerio profético hasta Jesús. Y después está repetido de nuevo en el capítulo, no lo anoté, 7 creo que es, en el discurso de Esteban. Esteban cita también este versículo. Y como vamos a ver más adelante la vida de Esteban, lo dejamos, no lo vamos a mirar ahora. Pero entonces, ¿cómo explica el Nuevo Testamento el Antiguo? Esa línea que nosotros... Porque si no podríamos habernos quedado que en Deuteronomio estaba la base que Dios sentaba del ministerio profético. Pero no, en el Nuevo Testamento, y Pedro nomás es el que dice, acá se cumplió eso, porque esa base para todos los profetas de Israel, pero el gran profeta iba a ser el Salvador, el Redentor y el Señor, como base profeta, porque él iba a traer la palabra de Dios hecha carne. Bueno, esto es fantástico, ya con esto, pero bueno, hay más, hay unos cuantos profetas, tengo anotado para un lado, para el otro, antes, después, pero bueno, en la medida que lo fui encontrando. El otro día, cuando Elsa nos dio Miqueas, lo mencionó, pero vamos a leerlo ahora de nuevo. En Miqueas 5 aparece eso que
los sabios sabían, y que cuenta Mateo en el Evangelio, en el nacimiento de Jesús, de lo que ya Miqueas había dicho, ¿no? Era siglo VIII antes de Cristo, donde Dios viene hablando de lo que va a pasar con lo que le va a pasar a los pueblos y a las ciudades de su pueblo Israel, ¿no? Que dice: reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian, con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Esto viene en línea con toda la predicación profética. Pero en el 2 dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Juan lo dijo directamente: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y acá dice: sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Nadie entendería de la gente en ese momento, pero bueno, y acá está todo ese capítulo 5, ahí Dios está hablando de entregar al enemigo, o sea, esta beta profética de Jesús muchas veces estaba mezclado con otras cosas de los tiempos de ese momento, ¿no? Donde Dios estaba anunciando juicio, castigo y posibilidad de restauración. En el 4 vuelve y dice: pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Y ahí dice, mis pocos conocimientos de hebreo, Él traerá el shalom, la paz, la prosperidad. No reconocemos a Jesús en cuanto a alguien que solucione todas las cosas. Sí las hubiera solucionado si la gente lo hubiera aceptado, hubiera cambiado su vida y hubiera vuelto a Dios. Pero esto era lo que Dios estaba diciéndolos en ese tiempo, y ellos tenían que creer. Así que tenemos acá Miqueas 5. Vamos a volver después a Miqueas, pero ya en otra línea. De Miqueas paso a Ezequiel, porque en Ezequiel 34, no sé si es un profeta más tan leído, ¿no? Porque está muy leído siempre Isaías, por ejemplo, más que Ezequiel. Pero el 34 trata de pastores y ovejas, ese es el título, y hay mucha... Jesús tomó de ahí la simbología de él como el pastor de las ovejas, pero tengo a ver un par de versículos, 34, 23, 24. Dentro de todo eso habla del rebaño, en medio de muchas cosas muy difíciles que profetizó Ezequiel, este es un pasaje hermoso. 23, voy a salvar a mis ovejas, dice, y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Jesús lo dijo tal cual. Entonces les daré un pastor, mi siervo David. Esto es todo lo que los profetas podían entender. Si Dios lo hubiera dicho a Jesús, la revelación esa, pero en cambio, a ver, Ezequiel era mucho tiempo después de David, pero David era el símbolo del rey que Dios quería mandar. Les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará a las ovejas y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. ¿Cómo lo tomó bien Juan? Con el Verbo que estaba con Dios y era un Dios. Y era Dios. De manera que tenemos también en Ezequiel profecía mesiánica. Y en el 31, a ver, puse acá a ver el 31, porque termina todo ese capítulo, el 31, diciendo: y afirmo también
que yo soy su Dios y ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Tal cual lo dijo Jesús. ¿Sí? Seguro que también Jesús sabía Ezequiel de memoria. Muy bien, tengo algo en Oseas. ¿Dónde está Oseas? Después ya me pierdo. Oseas 3:5. Hay un pequeño, bueno, en todas estas cosas tan complicadas que Dios le decía al profeta, andá, casate con una mujer que te va a abandonar, te va a ser infiel, después volvé a buscarla, ¿sí? Todas esas. Pero esas simbologías eran muy propias, le gustaba mucho el mundo oriental. ¿Eh? Pero al terminar de ese capítulo 3, dice Dios, ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante, sin sacrificio ni altares, sin efod, no iba a haber templo, ni ídolos, porque ellos también tenían ídolos. Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. Ven que los profetas hablaban de lo que no sospechaban que era Jesús, pero sí tenían la idea del Mesías y dicen con el nombre de David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Que estos sean esos últimos días, en esta Navidad de este año. Bien, eso era Oseas 3:5. Y ahora, bueno, la búsqueda me llevó a Jeremías. Jeremías tiene esos capítulos creo que es el 30, habla de la restauración y habla de algo que es lo que después se ha entendido como un tiempo mesiánico. 31, bueno, lo tengo para leer desde el 1 al 14 porque dice, es tan hermoso, es tan fuerte, duro, Jeremías, en las profecías que el Señor le mandó dar, que toda esta sección de profecía de la restauración es muy hermosa. 31. En aquel tiempo, cuando los profetas dicen en aquel tiempo, se está refiriendo a la venida del Mesías o al tiempo final. Afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor, el pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto. Israel va en busca de su reposo. Esa era la profecía mesiánica, Israel en busca de su reposo. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, hablando Jeremías, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Oh virginal Israel, te edificaré de nuevo, tú sí serás reedificada. De nuevo tomarás panderetas y saldrás a bailar con alegría, volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria y quienes los planten gozarán de sus frutos. Vendrá un día en que los centinelas gritarán por las colinas de Efraín, vengan, subamos a Sión y al monte de nuestro Dios. Son capítulos gloriosos en medio de Jeremías que a veces, tantas veces, es tan oscuro por lo que Dios pobre le había mandado. A ver, tengo más de Jeremías, tengo más. Y después, cuando habla como que los librará del país del norte, ¿no? Dice, entre llantos vendrán y entre consuelos los conduciré, los guiaré a corrientes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Yo soy el padre de Israel, mi primogénito es Efraín, nombre con el que llamaba a Israel. Y todo este capítulo que habla de alegría, que habla de rescate. El 13 dice, las jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré, transformaré su dolor en alegría.
cuando uno piensa en los días amargos de Jesús teniendo que estar discutiendo con toda la gente que le ponía escollos a toda su predicación. Este mensaje restaurador desde el siglo VII era lo que Dios deseaba. Y no pudo ser. Sí pudo ser cuando Jesús entró en Jerusalén y lo recibieron con alegría y parece el cumplimiento de esto, pero después no pudo ser. Pero esto es el deseo de restauración de Dios. Ahora, muy interesante y sorprendente lo que aparece en el versículo 15. Así dice el Señor, se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Raquel era la esposa amada de Jacob, ¿sí? La que tuvo a José y a Benjamín, y hablaba de Raquel que llora por sus hijos y estaba pensando, los hijos de José fueron Efraín y Manasés, por eso tantas veces se habla de Efraín como todo el pueblo, porque Efraín era el nieto amado de Jacob, de su esposa amada y de su hijo amado José. Pero este pasaje que cuando Jeremías lo escribió, mira, ¿de quién habla? De que Raquel llora por sus hijos, está tomado en Mateo, no lo anoté, está anotado en Mateo. Mateo lo recordó y lo puso y lo citó cuando Herodes mandó matar a todos los chiquitos menores de 2 años, queriendo matar al Mesías, porque le habían venido a decir que en Belén iban a ser Jesús. Bueno, está todo está en el Antiguo Testamento. Bueno, se acabó Jeremías, no, me queda Jeremías 50. A ver, Jeremías 50 y hay 2 versículos que podemos considerarlos, 54:5. Yo los tengo, mi marca, esas marcas que yo pongo y escribo, puse conversión en el Antiguo Testamento. Dice, en aquellos días, allá, en lo que el profeta ni entendía, en aquel tiempo, la gente de Israel y de Judá, todos unidos, los 2 pueblos separados, la gente de Israel y de Judá irá llorando en busca del Señor su Dios. Preguntarán por el camino de Sión y hacia allá se encaminarán. Vendrán y se aferrarán al Señor en un pacto eterno que ya no olvidarán. Acá no está el nombre de Jesús, pero acá está Jesús el que traía el nuevo pacto. Y acá está ese tema de ir llorando y buscando a Dios. Para mí representó la idea de arrepentimiento, ese Juan el Bautista que dijo arrepentido que el reino de los cielos se ha acercado. Esa idea del arrepentimiento venía en todo el Antiguo Testamento, pero acá me encantó en Jeremías 50, 4 y 5. Bueno, y vamos a ver, a Miqueas. Claro, nos queda Miqueas. A ver si no lo marqué o no lo marqué. Miqueas, acá está. Miqueas, 4 del 1 al 5. Creo, no sé si, no me acuerdo si lo leyó esa, pero me parece que no. O sea, estamos completando y que no nos quedemos con que ya sabemos los profetas del Antiguo Testamento por estos paseos que damos. Estamos buscando temas acá. Bueno, acá de nuevo, Miqueas 4, en los últimos días, dice el título, futura exaltación de Sión. Esa exaltación iba a ser dada por el Mesías. Dice, en los últimos días el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y será elevado por encima de las colinas. No sé si no se me ocurre, se me ocurre que encima de las colinas de Sión iba a estar la cruz de Cristo.
pero el profeta no podía ni vislumbrarlo. Entonces los pueblos marcharán hacia ella y muchas naciones se acercarán, los gentiles iban a acercar, diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas. Ese es Jesús que iba a estar caminando. Porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. O sea que ya estaba la idea, de todas las naciones se iban a acercar. Ya no iba a ser solo la bendición de Dios para el pueblo de Israel. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Y a ver si les suena este versículo. Convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Se acabará la guerra. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. Todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses, pero nosotros marchamos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Y lo que sigue acá, a continuación, en todo el resto, es todo promesa de restauración. Acá donde está el versículo que trabajamos hace un par de años, torre del rebaño, y de nuevo vuelve a hablar de Dios con las heridas, ovejas heridas formaré un remanente, y con las desterradas una nación poderosa. Todo promesa de restauración. Ahora yo dije, ¿se acuerdan de estos versículos? Porque si yo los leo, digo, pero esto es Isaías. Yo los ubiqué siempre con Isaías. Y ahora me doy cuenta de Miqueas, del tiempo de Isaías, como nos enseñó Elsa, tenía también prácticamente en Isaías 2, prácticamente el mismo pasaje. No sé quién se copió de quién, no sé quién se lo pasó, pero era una profecía extraordinaria. Leo a ver algunos versículos, si tenemos un poquito de tiempo. Palabra de Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. El cristianismo llegó a todas las naciones, ¿sí? Pero no está vivo en todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. ¡Qué maravilloso! Acordémonos entonces, Miqueas 4, Isaías 2. Esta profecía para el fin de la guerra es una profecía. Todavía no lo vimos. Jesús no pudo llegar a hacerlo porque el hombre no quiso, no porque Dios no quisiera. La respuesta siempre es del hombre. Ahora, estas hermosas profecías de los arados, las espadas se convertirán en arados y las lanzas en hoces, espero que no lo hayan sacado, porque durante muchísimos años yo escuché que están grabadas en las paredes de uno de los más importantes edificios de las Naciones Unidas en Ginebra. Y Dios quiera que no lo hayan sacado.
esa profecía hasta el final de las guerras, que es lo que esperamos en el fin. Ya ahora, cuando el Señor Jesús vuelva y estemos frente al fin. Bueno, no creo haber terminado con todas las profecías, pero si alguna vez encontramos más, seguimos. Igual, mañana, previo ya a la Nochebuena, vamos a trabajar sobre algunas de los que nos han quedado. Muy bien, sigamos con toda la programación, con todos los preparativos, con todas las cosas que estamos haciendo individualmente y como iglesia en estos días. Y nos encontramos mañana nuevamente si Dios quiere. Que Dios los bendiga en gran manera.